y voy a compartir pantalla. Un segundo, acá. Bueno, con las buenas noches para todos, agradeciendo a quienes están en estos momentos presentes, quienes tienen alguna dificultad y no se han podido conectar porque seguramente están en su tema laboral. La grabación va a quedar, montamos la presentación y vamos a continuar precisamente con este amplio, extenso tema, pero importante para lo que tiene que ver con el proceso de formación de ustedes. Y se ha dicho de paso, un conocimiento que han dejado un poco relegado, siendo uno de los principales elementos a tener en cuenta en la estructura conceptual que necesitan en el tema de la formación de animación 3D. Continuando con lo que ya veníamos manejando, seguimos con todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. En la noche de hoy vamos a mirar un poquitico acerca de la importancia de la luz también, el significado que la luz tiene frente a lo que vamos a desarrollar en algún proyecto, ¿cierto? Y que de cierto modo serán cada uno de ustedes los que dispongan intencionalmente lo que quieren que el espectador vea, donde quieren que el espectador se concentre. Mm, digamos que ya lo habíamos hablado con alguna prudencia en nuestro encuentro anterior acerca de la subjetividad de la estética, de la composición basados en los parámetros técnicos, pero que, lo decíamos también, para nadie es un secreto que del gusto de los colores y que en temas de qué me parece a mí estéticamente agradable, qué me parece a mí bello, qué me parece a mí lindo o no, eso tiene una naturaleza interna, ¿cierto? Cada uno tiene definitivamente una forma de percibir la vida y que ahí definitivamente no podríamos coincidir como seres humanos y en medio de nuestras diferencias. Sabemos que lo que a una persona le puede llamar la atención, a otra no, y viceversa. En ese orden de ideas, digamos que adentrándonos un poco, partiendo de conocer la técnica, ojo, conocer la técnica y obviar algunos parámetros en torno a buscar un elemento adicional, bienvenido sea. Desconocer la técnica e incurrir en errores por desconocimiento en el plasmar la técnica, ahí sí está grave y delicado. Digamos que ustedes tienen un lienzo y dentro de ese lienzo que ustedes tienen precisamente esa forma de qué van a componer, cómo van a construir, a diferencia del video como tal, que uno tiene una puesta en escena, esa puesta en escena ustedes la construyen, ¿cierto? Cuando hay un proyecto de animación, ustedes piensan en los fondos, piensan en los personajes, piensan en los elementos, piensan en el primero, segundo y tercer plano de proximidad. Se habla de una cantidad de elementos en los cuales ustedes tienen que, aparte de poner en función la creatividad, pues también tienen que generar esa claridad frente a lo que evidentemente ustedes quieren transmitir o por lo menos quieren que el espectador entienda. Entonces, digamos que cuando nosotros empezamos a ver todo desde la óptica del animador 3D, del animador 2D, digamos que hay una cantidad de elementos que confluyen en esa construcción. Pero salir de todos esos elementos y poner en práctica la técnica, pero también la intención, pues bienvenido sea ese famoso manos a la obra y manos a la obra de buena forma. Digamos que aquí se representan en dos elementos claves. Uno es el caos, lo que hay detrás de esa construcción, ese detrás de cámara que ustedes están manejando, y lo que se viene ya al momento de construir. La luz es un elemento importante
para poder resaltar sin perder características de texturizado, de realismo, de verosimilitud en esas propias construcciones. Se tiene como un reto, un espacio infinito, ¿cierto? Y cuando se habla de un espacio infinito, claro, es como para el artista, tiene una hoja a la hora de hacer un pequeño boceto que luego va a construir en una obra, pero en esa simplicidad de la hoja hay una infinidad de posibilidades de plasmar su realidad artística. Perdón. Para ustedes aplica exactamente igual. Ustedes tienen una infinidad de posibilidades de creación, ¿cierto? Cómo es el personaje, cómo es el fondo, cómo es ese background, es decir, cada uno de los elementos que ustedes van a tener en cuenta tiene múltiples posibilidades. Entonces, el tema es, ¿qué hacer yo con todas esas posibilidades que tengo de construcción creativa para lograr que el espectador allí se concentre? Y entonces, en esa puesta en escena, ya cada uno de ustedes tiene definitivamente una visión preplaneada, preconcebida de lo que sí y solo sí va a ser importante y relevante en la historia. Digamos que a lo largo de la trayectoria que he tenido yo compartiendo con aprendices de animación 3D, tanto presencial como virtual, nos hemos encontrado como en todo en la vida. Y cuando digo como en todo en la vida es desde la persona que se inquieta profundamente por plasmar hasta el más minucioso elemento con tal de construir toda una cosmovisión de su historia. Pero también tenemos ese aprendiz desprolijo del gusto por dedicarse realmente a hacer algo muy completo y simple y llanamente, obviamente con el respeto y la prudencia que esto amerita, construyen entre comillas algo medio desértico, porque es mucho más fácil adaptar a las capacidades mías, a las ganas de tenerme que meter en un chicharrón, porque digámoslo abiertamente, es mucho más fácil ser mediocre, es mucho más difícil emprender usted un camino altamente creativo y de calidad. Y entonces en ese orden de ideas, pues es posible que para mí la elección sea irme por el camino fácil. Ese camino fácil se evidencia en el resultado de la historia. Aunque parezca que hay una diferenciación porque no todos somos iguales, nosotros no somos como se dice coloquialmente en nuestro país, una latica de salchichas, no todos pensamos igual, no todos somos iguales, no todos conocemos igual, no todos aprendemos igual, todo es con características muy individualizadas. Asimismo, hay profesionales muy entregados realmente al tema creativo, lo disfrutan, es su pasión y no es por una entrega, sino que es porque vibran con lo que construyen y eso se nota. No es por una evidencia, es porque independiente si hay o no evidencia, si hay o no calificaciones, dan siempre ese kilómetro extra para que ese resultado se vea ahí. De allí que la invitación una y mil veces es: no hagan nada que sea para cumplir con una evidencia, solamente. Hagan mucho más de lo que ustedes creen que pueden lograr para cumplir con sus expectativas. La competencia de cada uno de ustedes está sentado enfrente de esta pantalla. Yo soy de los que pienso realmente que nuestra competencia no está con qué hace el otro, con mira qué la habilidad que... No, la competencia es superarme personalmente en mis capacidades permanentemente. De allí que la invitación siempre ha sido no quedarse única y exclusivamente con lo que hay acá, sino seguir profundizando. Al fin y al cabo, el tiempo es muy corto en un trimestre. Perdón, máxime pensando que un trimestre vienen siendo cuando mucho 2 meses, si mucho.
y en algunos casos un mesecito largo. Digamos que la famosa regla de oro es de qué forma empiezo yo a tomar ese elemento de la iluminación para poder generar una puesta en escena, ¿cierto? Entonces ustedes saben que hay manejo de sombras, hay manejo de luces, y cuando hablamos de eso sin ni siquiera haber tocado todavía materiales, mm, ahí nosotros estamos diciendo, es evidente cuando a simple vista yo veo este recuadro que tengo acá de este lado derecho, ¿cierto? El solo color que creen ustedes que está haciendo en estos momentos en cuanto a la percepción. Yo como espectador, ¿dónde creen ustedes que voy a redireccionar mi mirada? ¿En qué me voy a enfocar? Y estamos hablando de dos elementos. ¿Quién me los dice? Sería el color y la iluminación. Tal cual, muy bien. Con el color y la iluminación, y son solamente dos elementos, ustedes tienen una infinidad de posibilidades de advertir al espectador bajo sus parámetros de intención. Yo no tengo que ser lo suficientemente obvio para decir, oh, parece que voy a coger algo importante, para que a través de la luz, a través de las sombras, a través de la oscuridad, a través del color, yo le diga a ese subconsciente de ese espectador, sepa o no sepa del lenguaje cinematográfico, hay algo importante en esta composición. ¿Qué será? No tiene uno que ser definitivamente una persona muy especial y muy habilidosa intelectualmente para saber que el hecho de la luz, el color y las sombras detrás de ese elemento principal que es la copa, me ayuden precisamente a destacarlo. Eso por un lado. Por el otro, ¿quién me dice, si es detallista, que, digamos, entre comillas, técnica estamos violentando allí? Técnicamente hablando. Me refiero justo a este encuadre que tenemos acá. Y dentro de lo que estábamos hablando así, muy abuelo de pájaro, que lo vamos a ir viendo en detalle, pero que estoy seguro que lo hablamos y quizás le dimos algunos pequeños minutos de importancia. Hablamos de los múltiples elementos técnicos que requiere el lenguaje cinematográfico para ser completo, para tener realmente una construcción muy bien estructurada. Ahí hay un elemento técnico del que hablamos, que en este caso se está convirtiendo en una antítesis a la norma. ¿Quién me dice? Se vale equivocarnos, para eso estamos. Pero ¿a quién se le ocurre algo, sea o no sea? ¿Quién me dice? ¿Qué se pueden imaginar ustedes? Técnicamente, ¿qué se está pasando por alto en este encuadre? Que lo hablamos, pero que ya vamos a complementar el por qué. Como las caras que se ven oscuras o las siluetas que no se ven claramente. Digamos, Sergio, que eso, perdón, puede ser intencional, pero hay un elemento cuando hablamos, les doy una pista, de composición. ¿Quién me dice qué será? Hablando de composición puntualmente. Hay algo que aquí estamos transgrediendo y que no está en Le está coherencia. cortando la cabeza. Por ejemplo, es un elemento ahí, pero no es principalmente el que más resalta. Hay uno todavía mucho más evidente, pero el de la cabeza muy bien, correcto. Digamos que esa línea superior, ese aire, nos está demarcando que está muy ajustado. Pero partamos que esto es una captura de una imagen. Si fuese video y él se estuviese acercando, digamos que se justifica y no lo sabemos, ¿cierto? Mm, pues más que video, que sea movimiento, que sea una animación. ¿Quién me dice a quién se le ocurre algo? Hay algo en estos momentos, de hecho, muy evidente, que está justo diciéndonos, pero casi que a los gritos, esto no se hace, pero en este caso se justifica.
Nadie, no se le ocurre a nadie algo adicional. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de tercios? Si hablándoles de la ley de tercios a alguien de pronto le da por pensar que ya más o menos tiene la idea, la podría decir. Y estamos hablando de composición, estamos hablando de ley de tercios, y estamos hablando de un elemento principal que es la antítesis a la norma, en Profe, este caso. Hola. hola, no sé, pensé en la iluminación de la copa, Y, em, y la ya iluminación de que la pues copa la que iluminación viene desde la parte de atrás, pues él que se la, supone que la taparía, no sé. que la Y está pues, eclipsando. Ese es un buen elemento a tener en cuenta. Muy bien, aunque no es. Pero ya que mencionaste la copa, de una vez se los digo, tiene que ver con la copa. ¿Qué será? Ley de tercios, composición, antítesis a la norma. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que es muy posible que en algunos casos veamos algunos errores intencionados, pero conociendo la regla y obviándola? Y otra cosa es sin conocer la regla, cometiendo errores sin ni siquiera tener la más mínima idea de que estás cometiendo un error y no tener claridad de qué es lo que está pasando. Entonces acá, en vista de que quizás no lo recuerden, les voy a hablar. Cuando nosotros decíamos de la ley de tercios, recuerden que hablábamos de dividir la pantalla y dividir la pantalla en dos líneas hasta que nos dieran tres cuadros que fueran de manera horizontal, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. De hecho, voy a mirar, mírelo acá, este y este, ¿cierto? Y cuando hablamos de esa ley de tercios, hablamos de unos puntos fuertes de intersección, que en este caso son donde se encuentran las líneas verticales y las horizontales. ¿Qué hablamos de esos cuatro puntos? ¿Quién me recuerda? Perdón. Pues que la persona, o sea, que se vea, que se vea como todo, o sea, que se vea, sí, como que se vea o sea, la intención que él como que es el personaje principal con todos los detalles. ¿Se acuerdan? Bien, Sergio. Importante lo que decís, pero se acuerdan que nosotros hablábamos de que había uno, dos, tres y cuatro y que tan importante eran los puntos de intersección como la proyección de las líneas, pero que había una norma general, así como lo hablamos también con respecto a la planimetría, que lo hicimos muy rápidamente porque estábamos apenas haciendo como un esbozo general de lo que íbamos a ver, pero que decíamos que por donde nosotros no podemos cortar cuando estamos haciendo un plano. ¿Alguien recuerda? Profe, si no Decíamos, estoy mal, ¿no es una articulación? correcto, muy bien. Decíamos, ni por articulaciones, jamás cortes por la muñeca, por el cuello, por la rodilla, por lo que se considera articulación, jamás puedes cortar una imagen, ¿cierto? De allí que estamos hablando de un personaje. De allí que entonces reforzamos aún más el hecho de que la planimetría surgió en torno a la clasificación de la figura humana. Entonces, si había esa norma general, no corte articulaciones, y adicional, no pase ni corte nunca por genitales, ¿cierto? Tanto masculinos como femeninos, porque eso no es correcto. Hablamos algo muy puntual también de la ley de tercios. Y cuando hablamos de la ley de tercios era, si tenemos claro los cuatro puntos de intersección, perdón, y las líneas de proyección, nunca ponga nada en el centro. Poner algo en el centro es lo que normalmente se conoce en el mundo, o digámoslo en el bajo mundo del audiovisual, como el betamacero. Dícese de el personaje que no tenía conocimiento en lo más mínimo de la técnica, pero grababa la fiesta de 15 de la primita, de la tía, de la hermana, de etc, etc. Y como salía, salía. Y todo el mundo pensaba que era una creación cinematográfica llegada directamente desde Hollywood.
pero el señor que, digamos, lo dieron a conocer en el bajo mundo audiovisual como el Betamacero, a quien no tenía mucho criterio técnico, que era el que normalmente hacía 1500 tomas, no se puede generalizar, pero de esas tomas que se hacía todo era como si le prestáramos la cámara al sobrinito de 5 añitos para que nos mareara grabando todo en el carro. Así mismo pasaba. Entonces, esto, cuando hablábamos de esta línea, este punto de acá no se debe utilizar porque se conoce como el punto, el lado divisorio, la línea divisoria, perdón es el término, la línea divisoria de la muerte. Es decir, ahí por completo se parte la pantalla en dos. Ahora, ¿por qué quería hacer énfasis en ese elemento en esta diapositiva? ¿Qué hay totalmente en el centro? ¿Se acuerdan que yo les ejemplificaba diciéndoles que cada que nosotros vamos a tomar una fotografía, lo primero que hacemos es, hágase pues en el centro, córrase, córrase, eso, ahí, hasta que no tenemos el personaje en todo el centro, no tomamos la foto, pensando que es lo correcto. Y es totalmente todo lo contrario. Cuando está en el centro es cuando está mal. Miren de allí que acá, en estos puntos fuertes, es donde la técnica empieza a coger fuerza, sea de acá o sea de acá, lo que corrobora el eje de mirada, que es la proyección de desplazamiento intencional que tenga el personaje, así sea una fotografía. A eso, a ese complemento, es donde yo debo dar un espacio. Entonces acá, si ya entendimos que el problema, la antítesis de la norma es no ponga nada en el centro, pero digamos que esta tiene una pequeña justificación, técnicamente hablando, ¿quién me dice por qué en realidad el hecho de que esta copa esté en el centro del todo no está mal aspectada hablando desde la técnica? ¿Quién me dice que lo justifica? Desde su percepción. Porque los personajes se están dirigiendo a ella. Va por ahí. Muy bien. Los personajes tienen un factor importante acá y más que se están dirigiendo a ella, están equilibrando la composición. El hecho de que a ella la copa esté en el centro, pero los personajes estén en un lado y en el otro, y no exactamente de una manera uniforme, sino alterando tamaños, unos más grande, otro por acá, uno, eso inmediatamente entra a justificar puntos de equilibrio. Y lo que dices, porque va en dirección casi que acá imaginariamente, y luego lo veremos en profundidad, digamos que acá si fuéramos a hacer líneas, hay una V invertida. Y esa V, aquí lo que me está diciendo es direccionándome con estos personajes que podrían estar atravesando una línea acá y con estos personajes que están atravesando una línea acá y una proyección de relevancia, no solamente con la copa, el color y la luz, sino además con el personaje. Pero ahorita uno de ustedes se detallaba algo muy interesante, que eso habla supremamente bien de la percepción visual que se tiene. Y era, de hecho, no lo había notado y ahora caigo en la cuenta y es totalmente cierto. Parece entonces que yo debo de tener una luz que estamos eclipsando, porque mire dónde está la fuente principal de la luz en los personajes y dónde están las sombras. Las sombras están por delante, las luces están por detrás. Entonces, si las luces están por acá y vemos estos destellos de luz que vienen acá atrás, quiere decir que acá hay una fuente principal de luz. Y esa fuente principal de luz me está diciendo a mí, estos personajes lo están eclipsando. Si estos personajes lo están eclipsando, ¿cómo hago yo entonces para justificar que de acá de esta copa hay luz? ¿Alguien me da una justificación válida según lo que están viendo para pretender pensar que no es un error? Cada uno de ustedes fue el Pues es que creador también de hay esto y uno, están vendiendo la idea a una empresa internacional. ¿Me podrían argumentar el por qué está bien y cuál sería esa justificación? Y gracias.
¿A quién se le ocurre algo? No sé si alguien estaba hablando y lo interrumpí, qué pena. Pues, profe, como es como que alguien está descubriendo un, como un tesoro, entonces eso es como el final, entonces iluminan, o sea, la luz ilumina toda la copa y ¿Y ella la está luz en de el dónde centro. viene, Sergio? O sea, es como, sí, o sea, es como un descubrimiento de un tesoro, o sea, no sé si me hago entender. Sí, Entonces, como, perfectamente. es como o sea, ya donde le encontraron y ellos están atrapados como en una cueva, entonces esa copa es como ya ¿cómo se llama? El trofeo final. Entonces El ellos están, tesoro. sí señor, o sea, están como ya alcanzaron la meta y ya quieren eso para ellos, o sea, entonces por Válido. eso el enfoque. Listo, te compro la idea. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde está la fuente de la luz de esa copa? Pues es como un agujero Buenas que está, tardes, profe. ¿Cómo? Perdón, ¿qué pasó? Profe, qué pena. Bueno, diría yo que la luz, la fuente de la luz de la copa estaría en la parte de arriba, porque si miras bien, hay una sombra debajo de la copa, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Porque vemos que la copa está como medio levitando, ¿cierto? Y debajo hay una sombra, pero lo que no sabemos por ubicación es si esa sombra es la proyección total del tamaño de la copa o realmente es desde arriba. Pareciera que es desde arriba desde esta perspectiva, pero la pregunta es, si es desde arriba y la copa tiene una protuberancia, digámoslo, circular, entonces acá no tendría por qué llegar luz por debajo y de dónde esto se está reflejando acá, si en realidad esto me está eclipsando la fuente de luz desde arriba. Es que es bien interesante cuando ya empezamos a entrar en profundidad, porque tenemos que analizar cada elemento. O sea, ahí con eso que estamos viendo en pantalla, qué tan real es o no, qué tan creíble es o no para el espectador esa mentira que le estemos metiendo. Y lo digo mentira es porque venga, si vamos a utilizar esa copa, le compro la idea a Sergio de la cueva. Listo, digamos que hay una cueva. Le compro la idea a Sergio de que diga, ese es el tesoro encantado que además levita, listo. El compañero nos dice, yo pienso que la fuente de luz viene desde arriba, listo. Si viniera desde arriba esa fuente de luz, ¿por qué entonces no se vería el rostro del personaje que está de frente a la copa, que también estaría siendo susceptible de ser casi que impregnado por esa haz de luz que viene desde arriba? Pero ¿por qué no llega? Es como si desde Profe, la copa brotara una fuente de luz. ¿Quién me habló por allá? Yo, Ángel. Diría yo que Dime. también, o sea, puede ser por arriba, pero como un poquito más hacia atrás que no le alcance a dar como a la cara. Podría ser. O sea, podríamos vender esa idea para justificarlo lo suficientemente bien y que la gente se coma el cuento. profe, Profe, disculpe, si la luz viniera de arriba, la escena se puede notar que hay un fog, como unas partículas, ¿verdad? Y en Ujú. medio de esa neblina, por decirlo así, la luz tendría que resaltar, así que no es muy poco probable que venga de arriba, al menos esa Poco idea no se probable. podría ver. Pensaría igual, pensaría profe, igual. yo, Dime. y la posibilidad que venga de la mesa, eso no ser, o sea, sería una equivocación desde la mesa, o sea, Claro, no, porque si viene de la mesa, ¿de qué parte de la mesa está saliendo y cómo la mesa tiene luz? O sea, luz propia. Tendríamos que estar entrando ya en un cuento muy místico para pretender pensar que es la misma copa lo suficientemente poderosa para que emane la luz, ¿cierto? Y que ahí en parte haga un argumento de la narrativa y que sea la copa quien tiene su vida propia lumínicamente hablando y que lo otro de afuera viene a complementar un poco esa dramaturgia oscura, cinematográfica, que ni siquiera percibimos, pero ahí hay algo. Entonces miren que solamente con este ejemplo me parece de vital importancia empezar a descubrir que no es tan fácil como que iluminemos qué, de dónde, cuál va a ser la ubicación de la cámara, por qué esa sombra es correcta y por qué es incorrecta. La, la, la historia me permite entender dentro de la ficción que la copa levita o es un error no ponerla sobre la mesa. Si realmente tengo una mesa
si es una mesa, si es una roca, no sé qué es, que esté iluminada. También tenemos luz en la parte de acá, pero en la mitad del hombro, en la mitad del hombro empieza una sombra. ¿Por qué entonces esta protuberancia de la copa no eclipsa una sombra acá? Si se supone que la fuente de luz es de arriba, esto ya evita que el rayo siga derecho y esto sería sombra, porque no hay sombra. Si ven los mínimos detalles en los que tenemos que empezar a pensar, una vez empecemos a construir, cada elemento suma. Mire lo que decía el compañero, hay unas partículas. O sea, tenemos que llegar hasta ese punto de detalle. Y de detalle no solamente de espectador, sino detalle como creador, como animador. Entonces estamos hablando de textura. Bueno, listo, pero entonces a ver una cosa. Yo veo luz por todas partes en esa copa y la copa es transparente. La copa es metálica. La textura de esa copa no parece ser como medio bronce. Y entonces, ¿por qué hay luz por todas partes en la copa? Entonces, esto es un ejemplo más de empezar a entender que no es tan simple como pongámosle color, pongamos la lucecita donde no se vea. No, 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 todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser, créanme, la que también hace parte de un análisis, perdón, de verosimilitud de quien realmente esto le gusta, esto le apasiona y empiezan a buscar cómo han construido esa obra para decir, wow, mira cómo hicieron esto. O mira cómo se equivocaron en esto. Porque no es nada raro y se los digo con toda la claridad y el conocimiento de causa, que ustedes, en medio de el proceso de formación que llevan en alguna serie animada, en alguna producción, en alguna película, ustedes empiecen a encontrar errores que seguramente ustedes hubiesen administrado de una forma diferente. Ve, pero es que debió haber puesto esto así, este brinco debió haber sido así, esta textura acá empieza a confundir. Entonces uno dice, sí, ese criterio se basa gracias al conocimiento y a la lógica que vamos teniendo cuando el conocimiento que nosotros adquirimos lo disfrutamos, nos gusta de qué estamos hablando. La regla de los tercios, digamos que ya habíamos hablado de cierto modo que hay 4 puntos que son los de intersección. ¿Para qué están hechos esos puntos? Esos puntos son una referencia de que a la hora de usted ubicar un personaje, a la hora de usted tomar una foto, a la hora de darle prelación a un elemento, sacamos el personaje de ahí. Vamos a introducir un árbol. Entonces, ¿el árbol dónde lo va a poner? ¿En el centro? No. Por acá queda muy distante, sin justificación. Por acá ya empieza a cobrar fuerza. Y de acá tenemos otro elemento que vamos a hacer con X, Y o Z. Bienvenido sea. Dentro de ese proceso, somos nosotros los llamados a analizar. Si yo estoy poniendo el personaje ahí, ya técnicamente estoy diciendo varias cosas. Estoy diciendo varias cosas. Uno, que tenemos un plano que corresponde a qué grupo de plano. ¿Alguien lo recuerda? Hablamos de 3 tipos de planos. ¿Alguien lo recuerda? Lo que no podemos permitir es que se nos olviden las cosas tan fácil. Porque en el momento lo entendemos, lo comprendemos, pero si se nos olvida a los 8 días, pues imagínense qué Profe, pensar cuando lo el vayan a plano hacer. Dime. general, el plano americano y el último no me acuerdo cuál era. Y había uno más que era con la cara. Eso. Pero entonces estamos hablando de grupos. Muy bien. Y cuando hablamos de grupos es grupos abiertos, que es donde están los de ubicación, grupos intermedios, que es donde están los de acción, y grupos cerrados, que es donde están los de emoción. Ahí, prácticamente, entonces, técnicamente aquí nos están diciendo una cosa. Y la cosa que nos están diciendo es, ¿qué tipo de plano tenemos acá? Un plano americano corto. ¿Alguien recuerda por qué es un americano corto? Y si hay un americano corto, ¿cuál sería el americano largo? Creo que el americano largo es más abajo de las rodillas, Y el corto. más abajo de la cadera.
Más arriba de las rodillas, correcto. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de que tenemos entonces un plano americano que tiene buen aire aquí y que recuerdan que lo hablábamos que salía del fenómeno del oeste para que se vieran las armas, pues aquí más o menos nos explican el por qué. Entonces ya tenemos un plano americano corto, con lo que de una vez infiero técnicamente que es importante tomar la acción del personaje. Ya involucramos armas, ya involucramos la mirada. Según esto, ¿qué creemos que va a pasar? Que va a desenfundar. Va a desenfundar. Muy bien. Y la pregunta mía para el compañero y para todos es, ¿y dónde dice? Aquí va a desenfundar. Pongan cuidado. No. Gracias a la técnica utilizada de lo que estamos mostrando en ese lienzo, ya estoy dando una información adicional. Y se los garantizo que en esa posición de ese personaje, mostrando el arma, con ese parado y esa mirada, hasta nuestros papás podrían deducir que eso es lo que seguramente va a pasar. Eso es lo que seguramente va a pasar. Miren que la técnica empieza a ser de una forma muy coherente, suficientemente clara. Y cuando hablamos de suficientemente clara es, ya tenemos un primer elemento, tipo de plano, tipo de plano. Ahora les voy a preguntar, este personaje que estamos viendo ahí, si fuéramos a hablar del ángulo, ¿está más arriba de la cámara, más abajo de la cámara o en todo el eje de la cámara? ¿Cómo lo ven ustedes? En todo el eje, centrado En por todo el decirlo eje. así. Correcto. Entonces, si está ahí, no está arriba ni está abajo, sino que lo estamos viendo casi que a la altura de los ojos, digamos que allí ya nos está dando otra información adicional, una información de cercanía. No estamos hablando de autoridad, aunque me da la impresión que de pronto la cámara está por debajo de la cara cuando veo de abajo hacia arriba. Me da un poco, muy leve, pero muy leve. No obstante, me está dando otro elemento importante. El otro elemento importante es el eje de mirada. Yo les pregunto a ustedes, según esa imagen que estamos viendo y según este espacio que tenemos detrás del personaje y el espacio que tenemos delante del personaje, ¿para dónde creen ustedes que el personaje, si se fuera a mover, se movería? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. Para adelante. ¿Y por qué lo supo? Pues por la posición que él está parado y su mirada que está como al frente, o sea, está, o sea, firme y al frente, o sea, De acuerdo. pues Y miren que hay una percepción muy clara que va al Correcto. subconsciente. ¿Cuál es? Alguien lo dijo por ahí. Hay algo que va al subconsciente. Así no nos lo digan literal y tajantemente. Y es este espacio. La cantidad de espacio predominante me está diciendo al consciente y al subconsciente, la acción se va a desarrollar hacia este lado. Porque este es el lado menos importante. ¿Por qué? Por la cantidad de espacio que le estoy brindando. El personaje está en el centro. Si estuviese en el centro, oh, graso error. En todo el centro estamos violentando dos técnicas. La primera, la línea divisoria o de la muerte en la ley de tercios, que es centrar el personaje, primer error. La segunda, además de tenerlo centrado, no está de manera frontal, sino lateral, lo que me tendría que indicar que tengo que girar hacia este lado, porque es hacia donde está mirando el rostro. Es decir, el espacio de atrás ya sería un inminente error. Inminente error. Miren todo lo que la técnica nos está diciendo. Entonces, no centrar por defecto, divide tu frame en 9 secciones, 2 líneas verticales y 2 horizontales. Los puntos de poder, las 4 intersecciones ubicadas aquí, los ojos de tu personaje o el clave de la escena. Ahí puede ir el personaje, puede ir una mascota, puede ir un árbol, puede ir un personaje que se esté escondiendo por acá en una ventana y justo se asome por este lado sin que éste se dé cuenta. Siempre hay 4 puntos técnicamente de
Profe, una percepción duda. de importancia. Hola. Digamos, ahorita como estábamos hablando de los tercios, como pasa en las articulaciones, acá el muñeco que estamos viendo no le pasa, digamos, la línea sí, horizontal de arriba, por el cuello. Correcto, muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Y eso es un error. Exageradamente bien que lo hayas percibido. Eso es una articulación. Profe, No puede pasar por el cuello, pero ojo lo que estoy diciendo. El plano. Es muy claro lo que estás diciendo. La línea le está pasando por el cuello, pero acuérdense que es que nosotros acá tenemos esto, es como una regleta. El problema es que lo que pase por el cuello sea esta línea la que delimita la totalidad del encuadre. Si esta línea me pasa por acá por el cuello, es decir, lo que vamos a coger es solamente la cabeza en la pantalla, ahí hay un error. Esta que está pasando por el cuello, muy bien, muy detallista, no impide el tema técnico porque simple y llanamente te la están poniendo como regleta imaginaria, pero estas líneas no existen. Entonces, como no existen, no tenemos un primer plano. Lo que tenemos es un plano americano, pero la línea va por el cuello, que es una regla de referencia. Esta, las líneas de ley de tercio es de referencia, más no línea definitiva del plano. Esta es la que en estos momentos me está diciendo a mí, este plano no es un primer plano. Según el corte de esta línea, es un plano americano. Si acercáramos con un zoom al personaje, esta línea empezaría a subir. Y cuando va subiendo, cuidémonos de no cortar por acá por toda la mitad, porque es un error. Acá es un error. En la muñeca es un error. Además, coge genitales, es un error. Cortar en el codo es un error, aunque hay un pequeño margen muy sutil entre el primer plano largo o plano medio corto, llamado también plano busto, que es el que me permite cortar la mitad del brazo y pasar por el pecho o por el busto. Ese se puede, se amerita a la altura del busto. Ese es el que se llama primer plano largo, si le ponemos apellido, o plano medio corto, porque por el de arriba va más abajo y por el de abajo va un poco más arriba. ¿Me hago entender? profe, una duda. Hola. Esto yo puedo colocar, digamos, ahí está, como tú dices, o sea, como en primer plano, ¿cierto? No, Digamos, si acá no yo, está en primer plano, está en plano esto, plano americano. americano, sí, señor. Pero si yo quiero el personaje totalmente a la izquierda o ponerlo totalmente a la derecha, ¿eso se podría? O sea, pero que quede bien a la derecha y bien a la izquierda. ¿Se Muy buena podría? pregunta. Mira, de poderse, sí, siempre y cuando esté justificado por varios elementos. Uno, tenés una compensación por equilibrio en la composición. Lo tengo acá, listo, pero acá hay algo que también está generando importancia, acá también hay algo que está generando importancia y tenemos una proyección de esta. Perfecto. Ahora, lo tengo así en esta misma posición, pero acá está totalmente errado porque yo no puedo ponerle un muro de contención acá al personaje cuando su eje de mirada está al lado derecho y se le acabó el muro, se estrelló, se estrelló. Entonces, ¿qué hace que yo tenga este personaje en esta misma dirección? Solamente lo corro un poco para acá y la espalda me va a tener todo este espacio. ¿Cómo por qué? ¿Como justificando qué? ¿Como queriendo decir qué? Absolutamente nada. Simplemente un error importantísimo. Ahora, si estamos hablando de video, si estamos hablando de movimiento, no de imagen, porque aquí en imagen estamos justificando bajo esa hipótesis, pero si estamos hablando sobre una proyección de movimiento, digamos que yo tengo una cámara fija y este personaje entra por acá, la cámara continúa en el mismo lado, el personaje recorre y llega hasta acá, acá hay una ventana, él se asoma y se devuelve a coger acá un arma. ¿Es correcto o es incorrecto lo que les acabo de narrar? Correcto. Correcto. Y correcto, aunque pareciera ser que la técnica, si fuera una imagen y tengo el personaje acá, dice uno, está mal, pero es que estamos hablando de una foto.
Como foto está mal, como proyección y continuidad de video está absolutamente bien, porque yo tengo la cámara quieta y el personaje es quien me está justificando toda la transición de la técnica desde el inicio hasta el final, de entrada a izquierda a retorno derecho. Tengo toda la claridad. Recuerden que si hay alguna duda, no duden en preguntarlo. Opinen, habiliten el micrófono, déjenme saber cualquier inquietud, pero no vayan a quedarse con alguna duda si alguien tiene alguna duda. Y como no estoy viendo el chat, si alguien tiene alguna cosa que esté anotando en el chat, me lo dejan saber, por favor. Entonces, hasta acá vamos claros de que la técnica me va hablando, la técnica me complementa, la técnica me ayuda a definir mi intención ante el espectador. Entonces yo quiero que el espectador entienda X, Y o Z, perfecto. Entonces tengo que coger este plano, este ángulo y este eje de mirada. ¿Listo? Ahí es donde yo les decía a ustedes. Antes era muy normal que el animador 3D pusiera acá el personaje mirando para acá porque simple y llanamente ahí lo puso. Sí, pero vení, técnicamente no está correcto. No, pero ¿cómo que no? Si ahí lo tengo. Mire que el personaje tiene textura, mire que no, 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 pero ¿cuál es la proyección de movimiento del personaje? Ah, correcto. Entonces, como ya vimos que sí no funciona, entonces está mal. Profe, pero ¿cómo voy a repetir todo eso? ¿Pero por qué lo dejaste ahí? ¿Por qué lo dejaste ahí? ¿Cuál fue la intención? ¿Dónde está la técnica aplicada? Perfecto. Miren, cuando les hablaba ahorita de la B, yo puedo equilibrar a través de unas líneas imaginarias. Quiten todas las líneas que ustedes están viendo en estos momentos ahí, quítenlas todas. Y simplemente están viendo una calle con un personaje casi en el centro, pero que de cierto modo hay unas líneas que en este caso me están diciendo. Hay líneas curvas, hay rectas, hay líneas que van, líneas que vienen. Entonces la pregunta mía es, según la amplitud que tenemos de la calle, ¿en qué dirección está el personaje? ¿Va o viene? Bien, Está, creo. ¿Cómo? En mi opinión, creo que viene. En tu opinión, ¿crees que viene? Sí, Listo. ¿Alguien lo ve de pronto yendo? profe, yo lo veo estático, o sea, que está quieto como pensando, pero lo veo estático. Claro, no, en eso estamos de acuerdo, Sergio. O sea, es una imagen fija. Estático sí está. Pero si le fuésemos a poner movimiento, ¿hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? O sea, ¿nosotros estamos viendo el personaje de espaldas o lo estamos viendo de frente? De frente, Es profe, decir, estaría yendo hacia el de Frente. espectador. frente, correcto. ¿Y por qué creemos que está viniendo? Si le fuéramos a dar proyección y estuviera caminando, Sergio tiene la razón, está Por- estático. Pero ¿por qué creemos que estaría viniendo? Porque las líneas que salen del personaje, por ejemplo, las que están rodeándolas, indican que la dirección, no solo la dirección hacia donde va el personaje es hacia el espectador, sino que también su mirada y pues la posición del personaje va hacia esa misma dirección. O sea, todas las líneas que lo rodean van hacia la misma dirección, mientras que las otras solo apuntan pues los elementos de fondo de la composición. Muy bien, aunque acá vemos que una línea va. Esta pequeñita que estamos viendo acá viene y va. Pero ese argumento está interesante y adicional a ello hay un cuento claro. Hacia dónde se está abriendo la calle. Se abre en esta dirección. ¿Por qué se está abriendo? Porque como le estamos dando, si yo les fuera a preguntar a ustedes, ojo con la pregunta, ¿qué de acá creen ustedes que es lo más importante de esa composición de la imagen? ¿Dónde está el foco? En el personaje, ¿no? Muy bien, en el personaje. ¿Y por qué en el personaje? Pues porque supongamos que todas estas líneas existirían, son imaginarias, pero existirían, y entonces todas llegan a el personaje. Esta línea de la estructura del edificio y todo eso casi que me pone concéntrica la mirada justo al personaje. Lo que además indica que si estamos hablando de un personaje que estoy construyendo y que le voy a dar relevancia, porque recuerden que estamos hablando de un viaje de un héroe, está viniendo de pequeño, pero él se va a acercar. Y cuando se acerque, ¿cómo se va a ver? Igual de pequeño,
No, más grande. Más grande. Y cuando yo lo veo más grande, entonces estoy diciéndole al subconsciente y al consciente, aquí hay grandeza. Y hay grandeza, independiente cuál fuera el recorrido del personaje, lo estoy viendo pequeño, pero está empezando a evolucionar en tamaño gracias a la dirección de su trayectoria. Miren que la técnica siempre, siempre va a complementar la intención del creador, del animador, del productor, porque o si no entendemos la técnica y si no nos apoyamos en la técnica, pues entonces, ¿qué está pasando acá? Si yo les hiciera a ustedes la siguiente pregunta, ¿quién me dice en qué consiste? Según lo que estamos viendo ahí, tenemos una imagen fija con un personaje estático, con unas líneas, lo vemos en estos momentos pequeño o pequeña, pero parece que según la proyección va a empezar a crecer. ¿Quién me define qué es lo que pasa acá en esta escena? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿O qué va a pasar? ¿O ese personaje qué pitos toca? ¿Alguien se atrevería a darle un poco de vida a esta imagen? Pues que él como que, o sea, está en las calles y yendo o sea, a un ejemplo, una panadería, entonces esa toma es como él, o sea, él llegando en las calles, ¿sí me entiendes? O sea, llegando, haciendo el recorrido y pasando por las calles para llegar como a ese lugar. Y pasando por las calles para llegar hasta panadería, ¿viste, Sergio? Muy bien. Ahora, ¿alguna otra opinión? Profe, pues a mí me da la idea en mi cabeza como si yo lo viera como si fuera un plano que va en dirección hacia al personaje, un plano frontal, así como si la cámara se fuera acercando poco a poco en un momento, pues no sé, de tensión, como si se quedara así estático en la mitad de la calle, algo le está pasando y es como un plano que va así, hacia, en frontal hacia el personaje, como Se está para... acercando la cámara, válido. Ajá. Y si está acercando, ¿qué para vos, ese personaje qué? Dale vida a ese personaje, ¿qué está haciendo? Yo digo que está en un momento, no sé, como de tensión a la mitad, algo le está pasando, de pronto está recordando o está sufriendo algún cambio porque pues está parado en la mitad de la calle. Pues yo me imagino más la escena como un momento, sí, fuerte, un momento, no sé, de tensión, del personaje que esté, no sé, pasando por muchas cosas en su cabeza y como que el plano y la escena, pues a mí me da la impresión de eso. Válido, súper bacano. Pregunta, según esa percepción que estás teniendo, ¿ese personaje sería bueno o malo? Y ojo, es una pregunta bien interesante en vista de que aquí no hay ninguna información de absolutamente nada, solamente estamos Yo creo creando que sería algo desde nuestra percepción. yo creo que sería malo porque, por ejemplo, la escena también me la imagino en la noche mientras llueve, o sea, mientras hay una lluvia fuerte. En la noche mientras Entonces, llueve. sí, Hola, profe. me recuerda mucho, no sé si se vieron esta en Infinity War, cuando Ojo de Halcón está peleando con unos japoneses y llega la viuda negra por la espalda y le dice como lo de la familia y hay un plano que el man, o sea, el man está de espaldas y la cámara se va acercando y él voltea y así más o menos me da como esas vibras, esa escena. Ajá, Yo quería comentar bien. algo relacionado al espacio, ya que el espacio es bastante grande y además Ah, el plano es poquito más arriba del personaje, dándole como una cierta inferioridad. ajá. Al presentar el personaje en un lugar tan pequeño, o sea, tan pequeñito y el escenario tan grande, podría ser una situación de peligro también. O sea, el personaje vulnerable. Sí, profe. Sí, de acuerdo. Así lo estaba pensando yo, como alguien que llegó quizás buscando algo, pero está en una situación tensa, como decía el otro compañero, pero en este momento está vulnerable, aunque la forma y la posición del personaje me da una sensación de autoridad, entonces también lo pude asemejar como con alguien que llega a buscar algo para vengar a algo, ¿cierto? Profe, Y entonces dice uno, hay algo puede estar pasando. Hola. profe, qué pena la interrupción. Es que también me acabo de percatar que, por ejemplo, ya que el compañero mencionó lo de la posición, también me percaté que las líneas, la mayoría salen ni siquiera como que enfocan completamente el cuerpo del personaje, sino que van desde los hombros hacia la cabeza, o sea, solo como en ese encuadro, o sea, no lo cubren completamente. Ujú.
¿sí? Miren todo lo que empieza a pasar por nuestras mentes y nuestras cabezas, por nuestra imaginación, a partir de una simple imagen, ¿cierto? Y entonces hay una escenografía que estamos viendo allí, es un lugar, digámoslo, lóbrego, solo, no se ve absolutamente nadie. Hay unas rejas que me podrían estar dando la sensación de que por acá va a aparecer un perro bien grande y le va a poner un poco más de atención a esto, pero que de pronto alguien puede salir, no sé, un arma apuntando o algo desde una de estas ventanas y fallar el tiro y ahí sí, digamos, poner alerta al personaje y que corra para a un lado donde le están mostrando que puede haber dirección de huida. Miren que hay una cantidad de elementos que nosotros podemos empezar a construir y a pensar, ¿cierto? Pero de cierto modo, cuando nosotros hablamos de las líneas horizontales, de las verticales, de las diagonales, de las curvas, todo esto tiene información. Tanto así que miren acá lo que decimos, por ejemplo, con las horizontales, transmiten estabilidad, reposo y calma. Ojo, una línea horizontal. Entonces hay que mirar cuál es el contexto. En estas verticales sugieren fuerza, crecimiento, escala monumental. Y en estas diagonales y curvas aportan dinamismo, velocidad y fluidez visual, es decir, movimiento. Movimiento. De allí que es fácil uno generar la proyección de movimiento, así sea a partir de una fotografía. Entonces, cada uno de nosotros es quien debe empezar a utilizar no solamente su creatividad, sino la técnica para complementar la intención de lo que quiere realmente hacer ver, hacer parecer estratégicamente de ese protagonista. Luego llegan unos temas bien interesantes a tener en cuenta y son cuatro, para que poco más o menos los vamos complementando con la luz que hablábamos ahorita, ¿cierto? Digamos que ese peso visual, de cierto modo, está acompañado de unas características muy puntuales. Lo primero es el tamaño. O sea, hasta qué punto un personaje muy grande en tamaño puede contrarrestar otro muy pequeño desde la perspectiva de la cámara o de la ubicación de la cámara para hacer ver, no como aquí en un sube y baja, sino en una perspectiva de efecto físico, de que mientras más cerca estoy yo de algo más pequeño y que lo más grande está mucho más distante, hay una proporción inversamente correspondiente. Entonces me explico. Pues si yo estoy hablando de que hay un elemento que tiene un tamaño con relación a otro elemento, eso ya empieza a ser de peso. Y cuando hablamos de peso es empezamos a darle un valor mayor y no estamos hablando de peso por el peso físico de lo que pueda hacer que esto baje. No, estamos hablando del equilibrio en la composición. Esto es más figurativo que cualquier otra cosa. Pero ese tema figurativo me está diciendo a mí, claro, es que ya estamos hablando de que el tamaño incide. Si ustedes están creando un personaje, que el personaje es súper poderoso, pero cuando sale el enemigo no es tan poderoso y se ve mucho más endeble que el otro, entonces hay una incoherencia en la intención. Si ustedes están viendo que es un personaje poderosísimo y que es tan poderoso que se va con otros 4 superhéroes, pero el poderoso que usted quiere generar como protagonista le llega a los hombros a uno de los peones, pues entonces dice uno, hay elementos que no están siendo claros y coherentes con la intención del creador, del director, del animador. Entonces acá es donde nosotros tenemos que pensar. Estamos hablando en tamaño, listo. ¿En qué momento el tamaño, definitivamente a la hora de yo crear, va a tener que ser protagonista? Es que resulta que ese personaje tiene unas manos grandes, descomunalmente grandes. ¿Pero por qué? Hay una justificación. Esas manos grandes es porque tiene un pasado o es porque todo lo contrario, viene un futuro para explicar el por qué. O es porque en el presente eso genera qué. Pero es que resulta que el tamaño es un personaje que es un poquito más, digámoslo, cabezoncito, pero eso no se dice cabezoncito, me olvida ahorita pues como una especie de hidrocefalia, pero tiene otro nombre, se me escapa ahora, y es por mal o es por bien. Es para demostrar que de cierto modo
pues es mucho más pensante, pues para demostrar que de cierto modo, pues tiene mucha más estabilidad racional. ¿O qué le quiero yo decir al espectador? ¿Cierto? El color. Entonces, cuando hablamos del color, mire lo que pasaba en la copa. El hecho de que esa copa que vimos ahora no sea amarilla, plateada, bronce, como la vemos ahí, sino que tenga este mismo color que hay acá entre gris oscuro y sombrío, se cumpliría el mismo efecto de focalizar la mirada y la atención. No, señor. No. Y esa respuesta, gracias, esa respuesta es básicamente porque el color también genera, miren la correlación que hay entre un color primario, pues estamos aquí con un blanco, ¿cierto? Un gris en realidad, que está arriba, pero el peso que tiene el color como tal. Y ese color me está dando a mí un suficiente valor para pretender jugar a mi favor con ese elemento. ¿Qué color voy a usar? No, pero es que, a ver, un color, así como normalmente dice la gente, yo tengo que ponerme los zapatos que me salgan con la correa, que me queden con la corbata. No, no, no. En este caso, ¿cuál es la intención del color? Usted está creando un superhéroe. Y entonces ese superhéroe lo va a poner, ¿qué? Rosado, lo va a poner azul, lo va a poner con colores rojos, que indica la psicología del color, el color que le transmite a usted. Entonces el rojo es pasión, es seguridad, es qué. El negro es elegancia, es qué. El blanco es qué, el verde es qué. Entonces ahí ya nosotros empezamos a definir. Ah, o sea que entonces no es tan simple y llano como qué color me gusta el azul. No, sí, sí, sí. En realidad sí puedo ponerle azul a ese personaje. Si es coherente desde la psicología del color, la interpretación del complemento del color, el significado del color a la historia que yo estoy creando. Entonces, cuando dicen, es que el animador 3D es muy teso porque utiliza ese software, no, y eso crea unos personajes súper bonitos. No, 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 pero espérate. Es que no es solamente eso. El animador 3D es muy teso es porque además de manejar el software, además de ser creativo, tiene que poner en función la técnica, tiene que pensar en el ángulo, en la posición de la luz que va a utilizar, en el posicionamiento de la cámara. Ah, la cámara va a tener movimiento, entonces, ¿qué movimiento y por qué? ¿Cómo va a justificar usted el tamaño, el por qué ese color y no otro? ¿Qué es lo que usted está buscando en ese contraste? Ese contraste me dice a mí algo. Claro, claro, cuando yo ya empiezo a jugar con claros y oscuros, cuando yo ya le empiezo a meter a esto sombras, luces, ya yo estoy maximizando, perdón, la intención emocional del espectador. Porque entonces yo ya le estoy diciendo, venga, que aquí la cosa se va a poner buena. Y todavía no ha visto el 5%. Entonces, venga, usted justifique y coja de todo este banquete, de este buffet, el mejor plato que usted considere. Y luego viene la naturaleza, que es finalmente cuál es la tipología de la forma de ese personaje, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de sus ojos? ¿Cuál es la infraestructura corporal? Entonces es un elemento mucho más digamos, con línea recto, más cubista, es el término que estaba buscando, pues mucho más naturalista. Ah, pero es que si el personaje es poco más o menos como un Transformers, entonces el por qué tanta línea, el por qué tanta recta, el por qué, o estamos buscando es algo más fácil como un ejemplo cualquiera, un personaje que es mucho más figurativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El por qué la decisión que usted tomó, la tomó. Porque aquí se los digo, no es normal que yo diga, no, es porque así me gusta más. No, 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 venga, me gusta. Y esos pectorales en ese personaje, ¿por qué? ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Esa fuerza que ese personaje se ve en esos brazos, ese Superman está así con esos músculos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que transmitir? Entonces está la antítesis como una especie de, digamos, parodia
de un superhéroe flaco. ¿Y como por qué? Pero entonces estoy viendo, por ejemplo, a Pinky y Cerebro, el uno bien hidrocefálico y el otro bien alambrito largo. Entonces la pregunta mía es, ¿y esos dos contrastes por qué? Y entonces tenemos a Johnny Bravo, pero ¿por qué? ¿Por qué un personaje así? Y entonces si nos vamos poniendo a analizar uno a uno los personajes que conocemos en la animática dentro de este cuento, tiene una razón de ser. No es porque qué bacanería, qué textura, qué rigging, no, 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 venga, explíqueme. Usted esto que está creando, ¿lo está creando con qué intención? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde ya uno dice, ah, o sea que esto definitivamente yo me tengo que concentrar en el tamaño, en el color, en el contraste, en su naturaleza. Claro que sí. Claro. Ah, y la luz también importa, pero por supuesto. Y el tipo de plano, claro que sí. Y la escenografía, sí, claro. Y el background también. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que finalmente hay unos equilibrios que nosotros podemos utilizar para justificar perfectamente alguna obviedad de la técnica. Pero es que ¿a quién se lo voy a justificar? ¿A un profesor, a un instructor o a quién? No, usted no lo tiene que justificar a nadie más que a su mismo poder creativo para que usted diga, quedo contento con lo que estoy creando. Yo compro lo que hago. Pero si ni siquiera usted, que es el creador, todavía está suficientemente contento ni convencido de lo que está viendo, entonces venga, vamos a empezar a justificarnos muy bien, a preguntarnos muy bien qué es lo que yo estoy haciendo para que esto cobre vida. Ese término de la verosimilitud tiene mucho de importancia, porque es que a pesar de la ficción, lo que yo busco es atrapar al espectador y meterle una revolcada hasta el punto en que se fue hasta el fondo en la historia. Tanto así que lloró, tanto así que le dio rabia, tanto así que se emocionó. ¿Pero por qué? Porque le estoy dando vida a una infinidad de posibilidades en un lienzo blanco. Y eso depende de ustedes. Ah, entonces, cuando yo estoy texturiza, ya. Entonces, cuando yo estoy gráfica, bueno, listo. Entonces, ustedes ya saben que todo arranca con un lápiz y un papel. Seguramente ustedes con la profe Alejandra van a empezar a mirar la importancia de empezar a explorar, a experimentar, a soltar la mano. Venga, miremos a ver de qué fueron ustedes los que tuvieron hace poco a un invitado, creo que era el profesor Farid, el hombre en algún momento estuvo por ahí, o no fue con ustedes. Sí, señor, sí fue con otros. Ah, bueno. Simple y llanamente, y el hombre, si ustedes lo ven, tiene una mano suelta y tiene una habilidad impresionante y él se tiene mucha confianza en el cuento. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Vamos a irnos soltando. ¿Quién nació aprendido? Nadie. Pero entonces, ¿el talento nace o se hace? Vamos a construirlo. Y si nací con él, magnífico. Pero si no nací, quiere decir que entonces no lo puedo adquirir. Vamos a trabajarlo. Y trabajarlo es, ojalá que en el campo que ustedes decidieron enfocarse, que es la animación 3D, vayan hasta lo último. Y ir hasta lo último es profundicen y exploren, y inquiétense, investiguen. No se queden solamente con los encuentros acá. Vayan mucho más allá y verá todo lo que van a construir, todo lo que van a descubrir, la autoridad que van a adquirir, porque es que el conocimiento da poder. No es lo mismo el que apenas está explorando una virtual, entre comillas, experiencia, que el que de cierto modo está, así está en proceso de formación, explorando, buscando, investigando, practicando, soltando la mano para que se den cuenta cómo el talento empieza a aparecer. Es que ¿quién nació aprendido? Eso lo tenemos que formar nosotros. Y se dice que solamente hacen falta 21 días para convertir un hábito y que después de que sea un hábito ya la maestría llega con la repetición del conocimiento aplicado. Entonces, bienvenido sea practicar y practicar y practicar hasta que ustedes empiecen a encontrar la cantidad de formas como no debo hacer las cosas, pero otras pocas cantidades de cómo específicamente yo he adquirido un conocimiento para demostrarle a las personas que me rodean de qué estoy hecho y qué es lo que sé hacer y por qué soy autoridad en ese campo.
Es la invitación que yo les hago a ustedes. Equilibrio simétrico, formal, reflejo del espejo, genera solemnidad, orden, serenidad. Riesgos, puede sentirse estático, predecible o aburrido. ¿Qué me están diciendo ahí? Justo cuando nosotros queremos poner todo muy homogéneo, muy... Córrase, córrase, córrase para el centro. Venga, usted también, tía, corra para el centro. Todo el mundo en la mitad. Entonces, cuando yo cojo los personajes y todos miden lo mismo, todos se ven con las mismas características, ¿usted de qué está hablando cuando va a caracterizar un personaje? Si usted está intentando diferenciar y dándole valor de protagonismo a uno, porque ese va a ser el que le va a generar a usted ese viaje del héroe y va a pasar de un punto A incipiente a un punto B transformador y héroe. Entonces, ¿usted cómo va a justificar eso si no es además acompañándolo con la construcción técnica aplicada? Esto no es tan fácil como yo les decía a ustedes en algún momento, lo suavecito con lo que se burlaban de uno en la universidad. Ah, es que para el examen práctico, no, tomar una foto, qué difícil, qué difícil. Todo en la vida tiene una ciencia, solo que la ignorancia es tan atrevida que cuando uno desconoce de un tema, habla con tal seguridad de ello que uno hasta se termina aterrando. Todo el que ve una película animada dice, muñequito, muñequito, ¿y usted cuánto se demoró con ese disque muñequito? Usted lo hizo de la noche a la mañana. Usted no le tuvo que mirar hasta el último detalle del pelo. O usted eso simple y llanamente fue saliendo. Ah, sí, a ver, ahora la inteligencia artificial le hace. Sí, claro, que hoy por hoy hacen mil cosas, sí, pero ¿dónde está ese componente humano? ¿Dónde está eso que ustedes tienen la capacidad de darle vida, de contrastar, de generar autoridad, de proporcionar debilidad a través de la imposición de la fuerza? Y todo eso es técnica aplicada a la construcción de los personajes, del escenario, de la iluminación, del color, de la textura, del contraste. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que empezar a ver el mundo de la animación 3D de una forma muy diferente, de una forma profesional. Hay gente que dibuja espectacular y hay gente que dibuja muy bien, pero como que no se le ve tan rimbombástico como al que fácilmente proporciona un dibujo espectacular. Y entonces uno dice, hay gente que tiene una creatividad muy vasta y que piensan en esa cosmovisión en un mismo elemento, pero hay otros que manejan un poquito más de frescolandia y entonces se les da lo mismo choque 80, el todo es que salga el muñequito, como dicen cómicamente los que desconocen la situación. Entonces uno dice, ah, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Equilibrio asimétrico por contrapeso. Un sujeto grande y pesado a un lado, equilibrado por elementos pequeños vibrantes al otro contraste, al otro contraste. Genera tensión, modernidad, vitalidad, claro. Cuando yo no estoy viendo todo exactamente simétrico, sino que yo ya estoy viendo unas curvaturas por factor de expansión, pues entonces la pregunta mía es, ¿eso está dando una información diferente al espectador? Claro que sí, claro que sí. El famoso espacio negativo y el poder del vacío. Ahorita uno de ustedes me decía, ¿y si lo ponemos todo al lado izquierdo o todo al lado derecho? Eso es posible. Si yo les fuera a hablar a ustedes de qué tipo de plano tenemos ahí, ¿quién me dice qué tipo de plano tenemos y a qué grupo pertenece? Plano general. Plano general. Pero plano general, ¿me estás preguntando? ¿Me estás afirmando? Sí, sí, plano general. Plano general. ¿Y a qué grupo de planos pertenece? ¿Lo recuerdan? Al americano. Americano. A ver qué dice la gente. Ese es un plano americano. Pues yo creo que sí, porque ahí está como la persona, o sea, sí, está como ahí en la, casi en la, o sea, está la persona
a la derecha, o Ya, sea, y el no, plano se define por la ubicación. pues no, pero creo que como que hay o sea, por la persona supongo yo que se define. No. El plano no se define por la persona, sino por la clasificación de la persona, de la figura humana. Este es un plano, el compañero dice general. Yo me atrevería a pensar que es gran plano general, porque el general es, supongamos que esto es un barrio y supongamos que el general es, esta es la casa. Y la casa la estoy delimitando aquí con el cursor, es decir, cierro más, aunque sigue siendo grande, esta es la casa de 2 pisos y el personaje se ve aquí en la puerta, pero si estamos hablando de esta proporción y que acá hay una casa, acá hay otra casa, acá hay otra casa, acá hay otra casa, ya es un gran plano general, ¿cierto? Pero nunca podemos hablar de un plano americano, porque el plano americano, míralo aquí, Sergio, es el que va arriba de la rodilla o abajo de la rodilla y con este poco de aire. Entre este plano y este hay una gran diferencia. Sí, Sí, señor, el otro es como eh, más recortado, o sea, y este es más, claro. o sea, más amplio, toda la vista. Y recuerden una cosa, cuando yo les digo, ¿este a qué tipo de grupo pertenece? Hay 3 grupos, lo vamos a ver en detalle. Solamente hemos visto bosquejos en la introducción el lunes pasado. Pero hablando de los tipos de planos, no lo pierdan de vista. 3 tipos de planos: abiertos, intermedios y cerrados, con una característica principal en cada uno de los grupos. Los abiertos hablan de ubicación, los intermedios hablan de acción y los cerrados hablan de emoción. Con el cerrado ya el rostro se ve supremamente grande, es decir, esta cabecita la verían ustedes aquí completa. Veo los detalles de los ojos, de la boca, de la nariz, de las orejas y veo si está enamorado, feliz, triste, con rabia, con alegría, sospechoso, intriga. Veo todo. Por eso es que son el grupo cerrado perteneciente a los emocionales. Digamos que aquí hay 3 elementos a tener en cuenta. Uno es el concepto japonés, el espacio entre los objetos. El vacío no es un desperdicio, es una herramienta activa de composición. Miren que cuando nosotros hablamos de complementar la información sin necesidad de decir lo obvio, lo que es obvio no se dice, porque si no, entramos en un elemento de un término que nunca lo había escuchado y alguna vez le hallé lógica y lo puse y parece entonces que fui yo quien creé ese elemento, esa frase que tiene que ver con el pleonasmo audiovisual. Nunca lo había escuchado, entonces como que parece que lo implementé yo. Y el pleonasmo audiovisual es decir lo que ya veo a través de la técnica. Ejemplo, cuando normalmente yo estoy haciendo un paneo a la derecha y me devuelvo, le estoy diciendo al espectador, usted es tan especial hacia lo negativo. Cuando hablo especial hacia lo negativo es pues porque tiene de pronto alguna característica principalmente diferente a otras personas en torno al aprendizaje, que eso existe, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene esa particularidad, yo le estoy diciendo a usted, usted es de esa característica de que le tengo que repetir porque si no, no va a entender y se lo tengo que repetir varias veces. Es decir, le estoy tratando de poco racional al personaje que está al frente de lo que yo estoy narrando cuando voy y vengo con el movimiento de cámara. ¿Por qué le tengo que mostrar al personaje lo que le acabé de mostrar hace un segundo? No, es que como decían por allá en esos pueblos antioqueños, es que es tan bruto que hay que repetirle. No, pero el pleonasmo audiovisual existe y existe es como error. Yo no puedo, aunque eso está muy replanteado, pero es la mejor forma que tengo para ilustrarles a ustedes. Ustedes recuerdan cuando se habla de que
entrar para adentro, salir para afuera, subir para arriba, bajar para abajo. ¿Alguien ha escuchado esas expresiones? ¿Y qué dicen? Eso es redundante. Un pleonasmo hace parte de esa redundancia. Y yo mostrar un paneo de derecha a izquierda y devolverme es un pleonasmo visual, es una redundancia audiovisual. Y eso no debe de existir, técnicamente hablando. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo al espectador, lo que quiero con este plano es mostrarle a usted la soledad, el esfuerzo, el sacrificio para este personaje llegar al Monte Everest. Y va solo. Y va absolutamente solo. O ustedes ven más compañía ahí. Nada. Y un viento. Y una nevada. O sea, el hombre está luchando por sobrevivir. Un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Ahí el espacio cobra una relevancia grandísima. Porque estoy diciendo, mire todo lo que tiene que recorrer. Mire lo cansado que está y la carga tan tremenda que tiene en su equipaje y miren todo lo que falta. Miren lo pequeño es ante la inmensidad de esa montaña, por ejemplo. Miren desde donde se va a lanzar, el vacío está al otro lado. Y entonces yo ahí voy complementando. La función narrativa permite que el sujeto principal respire, resalta su importancia por aislamiento o sugiere soledad o insignificancia frente al entorno. Lo veníamos hablando. Y la regla de oro en 3D, más geometría, no siempre es mejor. A veces dejar polígonos fuera de la vista cuenta una historia mucho más fuerte. No todo tiene que ser totalmente simétrico. No todo tiene que ser perfecto. Recuerden un término que se puso muy de moda hace un tiempo y que la gente empezó a utilizarlo. Parece que todo el mundo soñaba, comía, desayunaba, almorzaba la misma palabra y era el ser disruptivo. Aprendamos a ser disruptivo con carácter aplicado del conocimiento. Ser disruptivo es empiece a pensar diferente. Y entonces a mí me gusta mucho ver películas, ver series, y yo analizo los planos, analizo los movimientos de cámara. Muchas veces me dice mi esposa que es hasta maluco ver conmigo una película, porque simple y llanamente no la estoy disfrutando, sino que la estoy analizando permanentemente. Todo el tiempo estoy mirando cuál fue el error, por qué lo hicieron así, y en parte sí no se disfruta, pero para mí es un disfrute, porque esa es mi pasión. La imagen, la composición, la videografía, la fotografía. Entonces, cuando ya empezamos a darle forma a la capacidad infinita del vacío, entonces es cuando nosotros empezamos a construir. Y en esa construcción es cuando la gente empieza a notar que hay conocimiento aplicado. Y entonces se marca una diferencia. No siempre hay que seguir los parámetros convencionales. Rompan las reglas. Bienvenido sea romper las reglas conociéndolas. Ojo. Pero entonces el profesor es más incoherente que cualquier otro. No, 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 no. Ojo lo que estoy diciendo. Conózcalo. Usted puede conocer la técnica y justifique el por qué las quiere romper. Justifíquelo. Y eso aún le da más validez y más autoridad de su capacidad creativa, racional y del carácter que tiene usted para construir o deconstruir lo convencional. Bienvenido sea. Es que no podemos pretender pensar que vamos a salir como sardinitas enlatadas. Somos diferentes. Aunque les pida la misma evidencia, ninguno de ustedes va a entregar exactamente lo mismo. A menos que coincida que la búsqueda de ChatGPT fue exactamente igual entre el uno y el otro. Pero si se trata de crear, se trata de dibujar, se trata de poner en acción precisamente lo que vamos viendo, cada uno de ustedes es un propio mundo. Y esa forma de construir y de crear va a marcar la diferencia ante el resto. De ahí que yo les decía en un principio, la mayor competencia que cada uno de ustedes tiene no es el otro, es usted mismo sentado ahí siendo capaz de superar sus dificultades. Esa es la competencia de uno. Esa es la vida. Supérese cada vez más. Compararse es malo. Hay gente mucho mejor que uno, pero leguas. Y hay gente mucho peor que uno, pero leguas.
y siempre va a pasar eso. Hay temas que uno domina y otros que no. Hay cosas que a uno le gustan y otras que no. Hay cosas que ustedes tienen con grata habilidad y otras que no. Y entonces lo que yo no conozco no lo podría aprender. Claro, la acción masiva lo distancia a usted del éxito. Punto y se acabó. Simetría aplicada, estudio de directores. Miren esto. Hablando justo de conozca la norma. Después de que la conozca, sea disruptivo. Rompa pues la regla, pero demuestre que usted es un genio. Entonces, Wes Anderson, claro, nos dice definitivamente, que uno tiene que ser disruptivo, que todo tiene que ser fuera de equilibrio, que tenemos que intentar buscar la forma de descompensar. Él dice, yo voy a hacer todo lo contrario, bien juiciosito, bien armonioso, bien simétrico. Y entonces miren el significado de lo que el hombre claramente lo tiene definido. Sujetos en el centro, exacto. Línea divisora de la muerte, donde la pantalla se divide. No poner el personaje en el centro. Busque los puntos fuertes. Y entonces Wes Anderson dice, no, 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 yo ya sé que aquí hay unos puntos fuertes y aquí también, pero yo con esos dos puntos fuertes me tomo un vasito de agua y me siento a reír, no me importa. Yo voy a poner el personaje donde me dicen que no lo puedo poner. Hágale. Y encima voy a decodificar la estructura del equilibrio. Hágale. Y entonces el hombre dice, para mí todo simétrico se ve mejor. Todo simétrico se ve mejor. Para él es su forma de narrar, pero él es consciente de la técnica. Eso se llama maestría. Entonces, el efecto psicológico, sensación de unión, extravagancia, un mundo controlado, amigable y ordenado. Echa la ley, echa la trampa, como se dice, pero en este caso lo que nos aplica es, echa la norma, echa la característica disruptiva y la capacidad creadora que usted tiene. Pero es que a mí me dijeron que es que había una técnica y si yo me salgo de la técnica, entonces no sirvo. No. Aprenda usted a vivir su propio mundo y coja todos los elementos con criterio, con el conocimiento claro y haga lo que quiera, porque usted igual hace parte del mundo artístico. Y el mundo artístico de los gustos, los colores. Usted cuadre lo que quiera cuadrar. Y luego viene el personaje de Stanley Kubrick. Y entonces el hombre se va para todo lo contrario. La tensión, el hombre le encanta poner como ese suspenso en las creaciones, a él le gusta tener el terror, la alerta, todo el tiempo, no le gusta la simetría, le gusta es buscar totalmente una desobediencia para que usted entienda las cosas de una forma diferente, para que usted sepa que la vida se puede ver de otra forma. Y no obstante, hay líneas que conducen a un objetivo central. Entonces estamos hablando de centro. Sí, estamos hablando de centro. Pero este es armonioso. Pero este es dispendioso bajo parámetros de tensión y terror. Sí. Y entonces ahí los dos tienen normas, los dos tienen técnica, pero cada uno con ellas hace lo que quiere y las transforma en sus propias versiones. Ya llegando a la parte final, vamos a hablar un poquitico de lo que tiene que ver con los planos de cercanía. No confundir con la planimetría. Cuando hablamos de planimetría estamos hablando de 3 grandes grupos: abiertos, intermedios, cerrados, ubicación, acción y emoción. Pero cuando hablamos de los planos de cercanía, estamos hablando de un primer plano, de un segundo plano y de un tercer plano. Entonces, este primer plano es el que va un poquito más abajo del hombro y dejando aire en la cabeza. No, 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 no. No confundir. Primer plano de cercanía con primer plano de clasificación en la figura humana, corporal, ¿cierto? Son 2 cosas diferentes, aunque se llamen igual. Luego viene el plano medio, que es donde, miren lo que hay acá, unos árboles, primer plano. Segundo plano, acción. Y luego viene el fondo o el background, con lo que hay detrás. Cuando estuviésemos hablando en su momento
de los movimientos de cámara. Recuerdan que les hablé que había uno que tenía que partir de esa clasificación de cercanía o lejanía entre los lentes, si es mecánico, a través de la posición de los mismos, cóncavos o convexos, para generar el efecto de cercanía o alejamiento, que es lo que cuando nosotros tenemos nuestros propios lentes, acercamos o alejamos, o cogemos una lupa y la acercamos y la alejamos. Lo mismo. Nosotros podemos hacer un foco selectivo. Y cuando hablo de foco selectivo, estoy hablando de la posibilidad de enfocar o desenfocar este primer plano, enfocar o desenfocar en contraposición al primer plano y en yuxtaposición del tercer plano. ¿Cómo así? ¿Eso con qué se come? Sencillo. Foco selectivo. En una fotografía usted ve tres líneas horizontales y lo voy a poner en la playa. Divídame la típica foto que usted toma en la playa en tres partes, horizontalmente hablando. Clasifíquemelo. ¿Quién me lo da? ¿A alguien se le ocurre algo? Estamos en la playa, vamos a tomar la típica foto y en esa típica foto vamos a poner dos líneas horizontales que equivalen a dejar estos tres espacios. Este y este. Estamos en la playa. ¿Quién me dice y me clasifica qué elemento quedaría aquí, cuál quedaría aquí, cuál quedaría aquí? Pues o ¿Aquí sea, qué ponen? ¿dónde? Acá donde estoy señalando con el cursor. Pues el centro, en la No, playa, acá, en toda la parte de abajo, la playa. Muy bien. ¿Aquí qué pongo? pues o sea, las personas, ¿sí? Las personas. Sí. Estamos en la playa. Ah, pues, como entonces la arena, La arena está aquí. ¿Qué pongo aquí? el mar, El mar. Muy bien. ¿Y aquí qué el pongo? sol, El cielo. Punto y se cielos. acabó. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque la forma de yo clasificar y darle fuerza. Miren imágenes de playa. Ahí están las obras de arte que hacen en la playa. La playa, el mar y el cielo con un solazo por acá. Espectacular. Entonces, asimismo, me están diciendo a mí, yo puedo desenfocar el cielo, enfocar el mar con los niños en el mar y desenfocar la arena que está en un primer plano. Composición con elementos de foco selectivo a través de la mecánica del lente. Técnica absoluta y absurda. Total. Pero no falta el que va y le toma ay, estábamos de vacaciones en la playa y entonces va y toma la foto porque salió muy lindo el mar ahí, pero venga, venga, venga. Usted entiende de la técnica, la quiere utilizar, no le importa la técnica, no la quiere utilizar, usted quiere seguir siendo uno más del montón. Bueno, bienvenido sea. Venga, usted ya entendió la técnica, usted tiene criterio, usted le va a imponer carácter a su conocimiento, usted se va a diferenciar, usted va a adquirir poder, usted tiene autoridad. Adelante, aplique la técnica. Y entonces ahí es cuando luego llega un concurso de animación y entonces hay una cantidad de criterios para clasificar la forma de eliminar gente. Y la forma de decir, usted ganó. ¿Usted por qué ganó? Porque tenía técnica aplicada. Muy bonita la historia, espectacular, pero le faltó técnica. Ah, y es que la técnica existe. Sí, claro, la técnica existe. Y entonces aquí es donde uno dice, un primer plano, úsalo para crear marcos naturales, por ejemplo. Úsalo para ventanas, ramas, para generar inmersión inmediata, por ejemplo, la arena. Plano medio, la zona de anclaje visual donde suele ocurrir la acción principal, claro, es en el mar donde se mete la gente. Entonces ahí es donde me voy a concentrar, claro. Y un fondo, aporta escala mediante perspectivas y líneas de fuga. Qué belleza de atardecer, al fondo de la lejanía se ve el sol, a qué belleza. Y entonces va uno entendiendo la lógica y la dinámica de la técnica que nosotros desconocíamos. Ahí es que donde yo ya empiezo a hablar de las profundidades de campo, yo ya puedo generar la atención del espectador
dependiendo mi foco selectivo clasificador. ¿En qué tipo de plano? ¿Según la planimetría de la clasificación del personaje? No, según la cercanía. Ah, correcto. Muchísimas gracias. Y luego venimos con una composición, ya estamos hablando de la geometría, ya estamos hablando de qué es lo que usted está capaz de hacer, qué es lo que usted le va a dar vida a esto, y entonces vemos esto y ya se nos hace muy familiar. Sé que muchos de ustedes ya tienen acercamientos al 3D y todo el tema. Entonces ya uno dice, claro, entonces estamos en qué plano, en el Y, en el X, ¿cómo estamos haciendo el cuento? Ya de qué perspectiva yo estoy hablando, dónde voy a ubicar las luces, dónde voy a ubicar la cámara, dónde voy a ubicar tal elemento, dónde voy a generar una entrada de luz por la ventana, qué me va a... Y entonces ya luego vemos esto y decimos, hay magia, pero esta magia es gracias a esta parafernalia. Y esta parafernalia tiene ubicación, tiene sentido, tiene proyección, tiene dirección, tiene sombras, tiene una cantidad de elementos de ubicación, de perspectiva, de reflexión, porque vamos a reflectar lo que es la entrada de la luz, de sombras. Entonces, bienvenido sea hacer del conocimiento una obra de arte. Sí, solo sí. Digamos que, como lo dice aquí, a diferencia del cine, la animación 3D tiene el control absoluto de la física y la realidad. Son ustedes los que se van a encargar de inclinar la atmósfera, de posicionar y angular la luz, la cámara, de generar los puntos de rebote de la luz. El secreto del animador: puedes y debes engañar la geometría, mueva paredes, escala objetos de forma irreal o flote luces en el vacío. Si se ve bien en tu shot cam, es correcto. Y miren esto, y Profe, miren cómo lo construimos. Hola, una duda. Ahí dime. yo vi dos paredes. Ahí yo le podía agregar un techo y ahí agregarle lámparas. O sea, en el techo, las lámparas para no dañarle la luz. ¿Sí me hago entender? No, no te O entendí, sea, qué pena. digamos, o sea, ponerle el techo, ¿cierto? Y Sí, entonces las luces ponerlas también, agregarlas al techo. ¿Eso se podría? O sea, para que solo como un tenga techo. plafón. Sí. Sí, 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 yo puedo hacer eso, o desde la angulación que yo tenga con la ubicación de la cámara, le puedo dar una perspectiva para dar mayor profundidad, para no dar una sensación de acorralamiento, de encerrar, sino dar más libertad a través de la luz, a través de la distancia de la cámara. Hay un elemento claro que ya luego lo veremos en profundidad y se trata de la distancia focal. Recuerden que hay varios elementos que confluyen en esto. Uno es apertura del diafragma, que es proporcionalmente inverso tanto la apertura como la profundidad de campo. Dicho de otro modo, la nitidez dependiendo de la cantidad de luz que entre o no, porque a mayor apertura del diafragma, en número, mayor profundidad de campo, pero a menor apertura del diafragma en número, mayor entrada de luz, menor profundidad de campo, inversamente proporcional. Sonaría complejo, es exactamente igual de fácil y de simple como ustedes respirar. Y es igual de simple como cuando mecánicamente, después de ser bebés y estarnos dando contra los muros, aprendimos a caminar de una manera automática y mecánica. Asimismo, va a ser como ustedes van a empezar. Cuando ya el ojo se empieza a agudizar y yo le empiezo a dar al ojo elementos que me permiten entender que puedo crear, que puedo alterar la percepción de la realidad, que puedo, entre comillas, manipular lo que yo quiero que el espectador entienda, bienvenido sea. Y ojo, hay una realidad clara. Hoy por hoy, gracias a la inteligencia artificial, se los digo por conocimiento de causa, de un familiar que trabaja con ello y que hace producciones bajo parámetros de animación basados en la IA.
creando escenarios de un personaje en un lugar que ni siquiera está a través de fondos y lo vuelve absolutamente real. Entonces estamos frente a un, digamos, enemigo silencioso que podría convertirse en nuestro gran aliado siempre y cuando usted conozca y sepa cómo aprovecharlo en su favor. Pero si no, nos va a dejar el tren. Y nos deja el tren es porque hay mucha rapidez en la adquisición del conocimiento práctico. Ojo, mucha rapidez en la adquisición del conocimiento práctico. El que no se actualice en la practicidad de lo que hoy por hoy está reemplazando los software a través de templates, de plantillas y de otros elementos, nos va dejando el tren. Y debemos de montarnos en esa ola, porque esto va muy rápido. Digamos que el tipo de lente que yo utilizo para la cámara también va a ser importante hasta el punto que o distorsiono, si escojo el que no es, o aprovecho la distorsión de manera intencional para transformar el lenguaje de lo que quiero que usted como espectador perciba. Es suficientemente claro. Usted decide qué es lo que usted quiere trabajar. Miren solamente acá en este ejemplo. Una pregunta. En este lente, 135 milímetros, un tele. La pregunta es, ¿hay mayor o menor profundidad de campo? Menor, Menor, muy bien. ¿Por qué? porque están enfocando solo como el rostro. El rostro y el fondo está borroso. Sí, señor. Correcto. Quiere decir que si hablamos desde el punto de vista de la matriz principal de la animación, del video y de la imagen, que es la fotografía, en este caso el diafragma, entonces querría decir que nosotros ahí podríamos estar hablando de un diafragma 2.5 o de un diafragma 22. Se vale equivocarse. ¿Quién tiene alguna idea? Recuerden lo que hablábamos, 2.5, números bajos, mayor entrada de luz, menor profundidad de campo, característica principal, menor profundidad de campo, es decir, nítido, campo nítido muy poco. Diafragma 22, mayor profundidad de campo, muchas cosas nítidas, digamos que estos son unos barandales que van hasta allá, los veo mucho más nítidos que lo que veo acá y veo nítido también esto, pero se ve un poco más oscuro. Menor entrada de luz, mayor número, vasta profundidad de campo. Y lo mismo inversamente proporcional en este lado. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos del lente, nos dan características con respecto a esa profundidad de campo. Cuando hablamos de qué tan cercano o lejano está el personaje o el elemento, nos está hablando también de una construcción de profundidad de campo a partir del software. Y cuando hablamos precisamente de hasta qué punto yo ubico o no dentro de ese escenario la distancia de la cámara con respecto al fondo y el personaje del fondo, ya le estoy dando aún una mayor validez a ese famoso foco selectivo que tiene que ver con esto que estamos hablando, primer plano, segundo plano y tercer plano de cercanía. Cercanía. ¿Listo? Y ya para terminar, digamos que yo puedo básicamente con la luz componer. Ya lo habíamos hablado en algún momento. Hoy por hoy los arquitectos están valiendo tremendamente de la capacidad de advertir las entradas de luz que hay aprovechando los ponientes en las edificaciones. Eso ha costado trabajos investigativos profundos para ver estructuras que por fuera se ven convencionales, pero que por dentro tienen un manejo de luz impresionante. Impresionante. Las construcciones hoy por hoy nos están dando elementos muy característicos de un dominio absoluto de la luz, de la sombra, de la amplitud, de la cercanía, de la comodidad,
de la temperatura, etc., etc. Entonces, digamos que en este primer caso, la composición no termina al ubicar la cámara, la luz, el esculpe al encuadre. Entonces, digamos, acá tenemos dos elementos, ¿cierto? La mesita y la copa. Pero entonces acá ya de cierto modo vamos a empezar a mirar cómo vamos a manejar las sombras. Listo, pero entonces hasta qué punto ya nosotros vamos a empezar a construir a través del color y a través de la luz. Todo tiene una razón de ser. ¿Dónde ubica usted la luz? Tiene que tener una justificación clara. ¿Dónde ubica usted el elemento? Tiene que tener una justificación clara. ¿Dónde ubica usted la posición de la cámara? Tendrá que justificarlo. ¿Dónde ubica usted la luz? Pues lo tiene que justificar. Y partiendo de esa forma de justificar, usted está construyendo, evidentemente, una creación, una composición. Digamos que cuando nosotros empezamos a juntar un poco lo que tiene que ver con la regla de tercios, las líneas de fuga, la iluminación y el contraste, la posición del personaje, la estructura del personaje, tenemos un resultado final con una cantidad de capas técnicas que me están justificando el resultado. Digamos que cuando yo esa estructura que pongo en esa infinidad el vacío de un lienzo, hasta cuando empezamos a crear con técnica, nosotros empezamos a demostrar de qué se está hecho. La gente empieza a entender que lo que usted está contando, el espectador dice, aquí hay magia, porque o son absolutamente contundentes con la crítica o son derramados en elogios por la característica de lo que usted logró. Y eso es normal. Estaremos expuestos a que cuando ustedes hagan su proyecto, su producción, muchas personas dirán, wow, wow, ¿qué fue esto? ¿Qué talento? Es talento de exportación. Habrán comités de aplausos que engañen y digan, uy, tremendo, nunca antes lo había visto y te está engañando. No es cierto. Se ve a menudo, muy convencional, muy desprolijo de calidad, muy a la carrera. Pero estará el que le diga a usted, esto no está bien por esto, esto y esto, y no es un error. Es la capacidad que tiene usted de administrar ese aprendizaje como un valor agregado de cómo debo entender que se hacen las cosas. No hay dificultades, no hay problemas. Hay elementos que me permiten aprender aún más cómo hacer las cosas. Entonces, Nikola Tesla o Henry Ford, cuando empezaron a hacer todos sus temas, o Thomas Alva Edison con los más de 1000 intentos, qué pérdida de tiempo. No, encontró 1000 razones de cómo no hacer lo que finalmente él estaba buscando. Entonces, allí es donde ya nosotros decimos, bienvenida sea la magia del conocimiento aplicado para que ustedes pongan a volar su creatividad. Digamos que, de cierto modo, ustedes tienen una responsabilidad grande y es, empiecen a apreciar y a entrenar la forma en cómo ven el mundo, en cómo ven las películas, en cómo ven los personajes, empiezan a administrar de una manera muy detallada lo que los rodea. No entren en el modo automático. Ese modo automático es el que nos mantiene simplemente viviendo como autómatas y esperando a que el tiempo pase y cuando menos pensamos, pasaron 60 años, 50 años y la juventud pasó. ¿Y la niñez dónde irá? Y ya estamos entrando en una época, una etapa de la vida que va siendo como el declive, ¿cierto? Vamos, es como ya bajando. Por favor, vean la vida de una forma diferente. Vean lo que les rodea con detalle. Cuando salgan a caminar, no hay nada mejor que salir a caminar solos. Véanse una película solos. Váyanse para un paisaje, una caminata solos. Y aprendan en su silencio a escuchar la mente. Y la mente en torno al
la mente en torno al entorno, valga la redundancia, ¿cierto? La mente casi que ilustrándose ella misma de cómo perciben. Escúchense cómo se hablan ustedes cuando están en silencio. Escúchense cómo ven ustedes su vida alrededor cuando están en silencio, cuando están solos. Intenten buscar un lugar donde esté fuera de cualquier contaminación auditiva y visual y empiecen a contemplar lo que hay realmente a nuestro alrededor. Eso que para ustedes es tan mecánico y tan automático, desen 5 minutos quienes tienen un balcón, desen 5 minutos quienes tienen una portería, quienes tienen una calle transitada al frente, quienes de ida a su trabajo tienen los minuticos del tinto, del almuerzo, del desayuno, del café, y aprendan a observar. Observen en silencio. Miren qué ocurre alrededor de su vida. Y esa es la mejor forma de aquietar una mente tan transitada diariamente con tanto ruido mental y empezamos a aquietar, empezamos a callar y empezamos a disfrutar lo que nos rodea. Y terminamos descubriendo el milagro de estar vivos. Terminamos descubriendo la característica y la alegría de descubrir la salud, el bienestar, la energía que tenemos, porque para nosotros es muy común estar aliviados, eso es normal, pero cuando usted cae en una clínica, ahí es donde usted empieza a valorar la salud que en estos momentos usted goza y tiene. Así de sencillo, así de fácil. Solamente se es consciente cuando te pasa. Entonces, digamos, qué bueno llegar y aquietar la mente hasta el punto tal de que empiezo a disfrutar y agradecer el milagro de nuestra vida, de poder ver, de poder respirar, de poder sentir ese aroma, de poder diferenciar los colores. Dígame, ¿cómo hace una persona con capacidades diferentes visuales que no ve? Nació sin ver para que usted le describa qué es el azul. Y se los digo porque yo trabajé en la Unión Nacional de Limitados Visuales acá en Medellín y yo les hice los videos institucionales y trabajé un tiempo con ellos hace muchos años en el tema de comunicaciones, etc., etc. Y eso me generaba a mí una reflexión muy grande en la vida. Y no obstante, son felices y desarrollan unas habilidades alternas, tienen un olfato impresionante, tienen un oído espectacular, tienen una forma a través de sus dedos de imaginarse. Una persona con estas características lo coge a usted, me permites conocerte y te toca la cara y ya te dibujó en su mente y te tiene totalmente escaneado con los dedos. El sistema braille no es nada diferente de ello. Entonces, nosotros que tenemos la característica y la posibilidad, afortunadamente, de ver, aprendamos a ver, pero no de lo automático, no del el ver convencional que tenemos, sino que aprendamos a observar. Miremos qué pasa a nuestro alrededor y cómo es que la gente ha logrado hacer lo que hace para que nosotros tomemos de esos aprendizajes y seamos los próximos nuevos grandes genios creadores, que seamos un mundo alterno al que convencionalmente vivimos. Era la invitación, era lo que tenía para ustedes en la noche de hoy. Cierro con esto. Conocer el software te hace un operador. Lo he dicho mil y una vez. El hecho de que usted tenga una cámara no lo hace camarógrafo. El hecho de que usted tenga un software de edición en su computador no lo hace editor ni animador. El hecho de que usted tenga la posibilidad de comprarse en estos momentos el mejor equipo de fotografía no lo hace fotógrafo. El equilibrio visual, la luz, convierte en un verdadero narrador de historias cuando usted sabe qué hacer con eso. ¿Sí? Vamos a buscar la forma de crear de manera diferente, de manera consciente. El encuadre es de ustedes. Aprendan a contar historias basados en su experiencia, en su ensayo y error, en la capacidad que tienen de adquirir conocimiento para luego aplicarlo. Marca diferencia, genera poder, genera autoridad y, en fin de cuentas, satisfacción personal. Si alguien tiene alguna pregunta y si no, les agradezco muchísimo el hecho que estuviesen hoy conectados por acá
Esperamos continuar en este viaje maravilloso, que cada vez, lo que les decía en algún momento, Ángel, ya voy, eh, todo esto se va construyendo paso a paso y de una que se pierdan, seguramente nos vamos a ir quedando un poco en elementos importantes que van a necesitar para al final poner en práctica todo. Ángel, adelante. Profe, no es pregunta sino sobre hoy, sino que se acuerda que a su merced yo le escribí la semana pasada sobre el problema que tuve con una evidencia que me faltaba enviar algo. Sí. Que su merced me dijo que se la enviara, pues yo se la envié por WhatsApp, pero creo que su merced o me tiene bloqueado o no lo ha visto porque la nota no ha cambiado. No, no, no tengo bloqueado absolutamente a nadie, a menos de que alguien se haya tomado como atribución ya fuera del contexto normal y haya remitido única y exclusivamente la comunicación a través de Desayuna. Pero yo creo que el caso tuyo, te dije que me hablaras nuevamente porque en el chat hay una cantidad de contactos y no sabía exactamente cuál era el tuyo. Y creo que hasta ahí llegó la comunicación, no me volviste a hablar. Entonces, te recomiendo que me hables nuevamente en el chat en el que me enviaste eso para corroborar la información y cambiar la nota sin ningún problema. Y no solamente es tu caso, hay varios que no habían adjuntado la otra evidencia y que les dije, está la posibilidad de que me lo podían enviar siempre y cuando me dejaran claro en el mensaje que me envían. Hola, soy fulanito de tal y omití enviar esto, pero estoy con el grupo tal. El grupo tal tiene que tener nombres más que el número. Entonces, si el grupo es el 27, entonces es el grupo 27 con los integrantes fulanito, prensejito y tarada. Y ya ahí yo ya me remito con el código, obviamente, de la evidencia a la que corresponde, porque son muchas fichas, son muchos aprendices, son muchas evidencias y muchas actividades. Y no sé exactamente cuando ustedes me dicen, eh, profe, para que por favor revise la evidencia que se acuerda que me dijo, ni me acuerdo ni sé cuál evidencia es. Entonces necesito código exacto, número de ficha, nombre completo y qué programa pertenece, si es 3D, si es multimedia, si es audiovisual, cuál de todos es y cuál de las tantas fichas. Listo. Pero cuenten con eso que no hay ningún inconveniente. Vale, profe, ¿hay algún problema que le envíe el mensaje ahora mismo? No, dale, pero hoy ya no lo revisaría, sino ya mañana. Ahorita voy a bajar, descargar todo eso y ya mañana lo podría cuadrar. Listo, pero mándamelo tranquilo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Una feliz noche para todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Luego, profe, que Buenas se noches. Que estén muy bien. Una feliz noche. Feliz noche, profe. Feliz noche. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Luego.